de Antioquía, uno de los primeros 7 diáconos, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. Hechos 6:5, y cuya enseñanza seminóstica exhortaba a sus seguidores a liberarse de los deseos de la carne negándose a ellos, pero no presentan pruebas de esta afirmación. La segunda tiene que ver con el significado etimológico de la palabra. En el griego, Nike significa victoria y Laos significa pueblo. De manera que Nicolaita significa victoria sobre el pueblo. Si la secta hacía honor a su nombre, entonces era un movimiento que exaltaba a los clérigos por encima de los laicos, tal y como los papados romanos. Buenas obras sin amor, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. En medio de estas 4 virtudes que se elogian, el Señor solo tiene una queja: has dejado tu primer amor. Se habla de obras pero no de fe, se menciona un trabajo duro hasta el cansancio, pero no se menciona el amor, se destaca la paciencia, pero no hay referencia a la esperanza. La iglesia de Éfeso tenía el conocimiento teológico, pero había perdido su primer amor. Es curioso pensar cómo una iglesia que había presenciado el gran avivamiento que Pablo había llevado ahora se había enfriado completamente en su amor hacia Cristo. Posiblemente la generación que conoció a Pablo ya había muerto, y para el tiempo en el que se escribió el Apocalipsis habían pasado aproximadamente de 2 a 3 generaciones, y debido a la maldad de la ciudad, la pasión que existía por Dios fue decayendo aunque sus buenas obras continuaron. Lo más seguro es que esto fue algo parecido a lo que le pasó a Israel en tiempos de los jueces cuando murió Josué y la generación que vio todas las maravillas del Señor, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nan, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gi-Ares. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baals. Jueces 2:7-11. Cuán importante es que cada uno de nosotros no pierda este primer amor y velar porque esta llama continúe encendida aún después de nuestra muerte y sea heredada por las futuras generaciones. El proceso de restauración. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. Como creyentes debemos velar porque el primer amor jamás desaparezca. Pero si esto es así, el mismo Señor nos dice que es lo que cada uno tiene que hacer. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. 1. Recuerda, del griego mnemoneuo, que puede traducirse como, no dejes de recordar. El Señor los amonesta diciéndoles que recordarán sus inicios en el cristianismo. Cuán importante es que no olvidemos de donde Cristo nos ha rescatado, porque eso nos hará continuar amándolo. 2. Arrepiéntete, del griego metanoeo. El arrepentimiento implica un cambio de mente, actitudes y forma de vivir, es decir, cambiar el rumbo de nuestra vida en una dirección contraria. 3. Haz las primeras obras. El siguiente paso después del arrepentimiento es volver inmediatamente a las primeras obras. En esto consiste la restauración, en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, en arrepentirnos y volver a Él haciendo las primeras obras. La amonestación. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Jesús advirtió a los creyentes de Éfeso de que si no se arrepentían Él ya no permanecería con ellos. La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V, pero después la iglesia decayó como la ciudad. Nadie ha vivido en Éfeso desde el siglo XVI. Qué triste es ver hoy en día a muchas denominaciones que en el pasado tuvieron un gran avivamiento, pero hoy han decaído espiritualmente, y peor aún, han apostatado de la fe aferrándose a doctrinas de demonios y aceptando el matrimonio gay entre ellos. Es importante que todos nos evaluemos y si nos hallamos lejos de su amor volvamos a Él en arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
La promesa, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Como en todos los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, esta tiene su promesa para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Existen dos opiniones principales acerca de lo que se refiere esta expresión. La primera es que, las promesas de comer del árbol de la vida se refiere a la salvación y solo lo disfrutarán los creyentes fieles y obedientes, por lo que no ser un vencedor significa que se no heredará la vida eterna. La segunda opinión sostiene que solo los creyentes que son fieles y obedientes vivirán las promesas, y el no ser vencedor implica la pérdida de la recompensa. 1 Corintios 3:15 más no de la salvación. Al final, ambas opiniones presentan grandes dificultades en cuanto a su aceptación. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros debe esforzarse por trabajar fielmente en la obra del Señor, ya que, si bien es cierto, la salvación es por gracia, pero las recompensas que Dios nos dará en el cielo se ganan. Las palabras árbol de la vida se refieren a un árbol que tiene un fruto que da vida eterna y que lo vemos en el pasado en el principio de la creación, en el huerto del Edén. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Y luego aparece nuevamente en el futuro, en la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Es interesante que la palabra que se traduce como árbol es Zulón y es la misma que se usa en el Nuevo Testamento para designar la cruz de Cristo. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, Cristo nos lo devuelve a través de su victoria en la cruz. Un 31 de agosto de 2021, 6:3 AM. Excelente estudio, conciso, preciso y oportuno. Dios les continúe bendiciendo. Responder Yehanes 7 de septiembre de 2021, 11:59 AM. Excelente Dios, les vi grandemente. Responder Nati Quijada 24 de octubre de 2021, 1:1 PM. Le felicito, es un estudio muy completo. Gracias por publicarlo, Dios le bendiga. Responder 16 de diciembre de 2021, 1:45 PM. Gracias hermano por tomarse el tiempo para explicar la palabra de Dios. Créame que es de mucha utilidad para la comprensión de la misma. Saludos y Dios lo bendiga. Responder 16 de diciembre de 2021, 7:31 PM. Tenía tanta necesidad de saber sobre este estudio, emprendí lo que necesitaba. Gracias a Dios y a usted por el tiempo que dedica para enseñarnos la palabra de Dios. Dios le siga bendiciendo más y le más sabiduría. Responder 23 de diciembre de 2021, 2:7 PM. Qué importante es aprender y este estudio es bastante útil para poder enseñar. Muchas gracias. Responder 16 de febrero de 2022, 3:28 PM. Muchas gracias por tan edificante estudio, ha sido de mucha bendición. Responder 21 de marzo de 2022, 9:41 PM. En mi grupo de estudio iniciamos Apocalipsis y qué bendición tan grande ha sido leer este estudio. Dios los continúe bendiciendo. Responder Anónimo 22 de abril de 2022, 6:28 PM. Muy bonito, gracias, que Dios los bendiga. Responder Anónimo 10 de mayo de 2022, 8:1 AM. Gracias. Responder Anónimo 12 de mayo de 2022, 5:15 AM. Qué hermoso es poder conocer los secretos de la Biblia. Dios les continúe bendiciendo. Responder Anónimo 16 de mayo de 2022, 1:34 PM. Uno de los mejores comentarios que he leído en la web. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el significado de Nicolaitas como victoria sobre el pueblo. Estoy más de acuerdo con la interpretación, victoria del pueblo, que se identificarla más con el pensamiento comunista que también, hoy en día, se ha infiltrado en las iglesias como doctrina de demonios que enseñan a amar más a los hombres que a Dios. De ahí que, en la actualidad, hayan iglesias que se conviertan en iglesias apóstatas y asuman doctrinas y costumbres de Sodoma y Gomorra. Responder Anónimo 12 de junio de 2022, 9:08 PM. Excelente tratado para comprender la Escritura. Responder Anónimo 20 de agosto de 2022, 12:47 PM. Maya abarcador en la enseñanza. Definiciones de palabras que nos ayudan a entender en contexto. Gracias. Responder Anónimo 10 de noviembre de 2023, 4:55 PM. Muy buena la explicación, ayuda a tener una mejor comprensión. Responder Entrada más reciente, entrada antigua, página principal,
Página principal Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso by Walter Quadra. Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1-7. Antiguas ruinas de Éfeso. La primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue una de las más grandes ciudades del mundo antiguo, quizás considerada la más grande del Asia Menor. Estaba a la par del mar Egeo, era un centro de comercio de tierra y mar y, junto a Alejandría y Antioquía en Siria, una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Las carreteras más grandes terminaban en Éfeso y las excavaciones nos muestran que la calle principal de la ciudad tenía 11 metros de ancho, 529 metros de largo y era de mármol. Esta calle principal terminaba en el mar y había tiendas de negocios a lo largo de esta. Se cree que su población era de aproximadamente 200,000 personas cuando Juan escribió el Apocalipsis. En